Bienvenida. Hoy nos espera una exploración, ¿eh? Yo diría que fascinante. Tenemos sobre la mesa una mezcla bastante curiosa de fuentes. Artículos académicos, páginas de Wikipedia, hilos de foros como Reddit y textos sobre creencias espirituales. Todo gira en torno a un tema que, bueno, no deja indiferente a nadie. La conexión entre la creencia en extraterrestres, la historia antigua y ciertos movimientos espirituales modernos. Y bueno, la idea hoy es intentar entender un poco de dónde salen estas teorías de los llamados antiguos astronautas. ¿Qué proponen exactamente? ¿Cómo han inspirado a grupos religiosos muy particulares? Y claro, ¿qué críticas reciben desde la ciencia y otras áreas? Todos hemos oído hablar de programas como Ancient Aliens, ¿no? O recordamos el impacto mediático de casos como el suicidio colectivo de Heaven's Gate. Son fenómenos culturales potentes, la verdad. Vale, pues vamos a sumergirnos en esto. Para empezar, ¿podrías explicarnos la idea central de esa hipótesis de los antiguos astronautas? O sea, ¿de qué estamos hablando exactamente? Claro. Pues mira, en esencia, la teoría postula que seres extraterrestres inteligentes visitaron la Tierra hace miles de años y que tuvieron un papel clave en el desarrollo de las civilizaciones humanas, influyendo en su tecnología, su cultura, incluso sus religiones. Se basa, digamos, en reinterpretar artefactos, textos y monumentos antiguos como pruebas de esta intervención. Ah, vale, como esas interpretaciones de arte rupestre que parecen mostrar figuras con casco, ¿verdad? Recuerdo haber visto imágenes de los petroglifos de Val Camonica en Italia que se usan como ejemplo. Exactamente. O las líneas de Nazca en Perú, que algunos proponen como si fueran pistas de aterrizaje alienígenas. Es importante decir, eso sí, que esto se mueve en el terreno de la pseudoarqueología y la pseudociencia. Claramente. Estas ideas ganaron fama mundial gracias a autores muy populares. El más conocido es, sin duda, Eric von Däniken con su libro de 1968, Recuerdos del futuro, el famoso Chariots of the Gods, que fue un bestseller absoluto. Von Däniken fue muy específico en sus interpretaciones, ¿verdad? Recuerdo lo de Nazca, o la visión de Ezequiel en la Biblia como si describiera una nave espacial, incluso Sodoma y Gomorra destruidas por armas atómicas alienígenas. Era bastante gráfico. Sí, sus interpretaciones eran muy literales y, bueno, espectaculares, buscaban el impacto. También está Zecharia Sitchin, otro autor muy influyente que se centró más en los textos sumerios. Él propuso que los Anunnaki, que se mencionan en esas tablillas, eran en realidad extraterrestres, que venían de un supuesto planeta llamado Nibiru, con una órbita muy excéntrica. Sitchin afirmaba que estos Anunnaki nos crearon a nosotros, a los humanos, mediante ingeniería genética. ¿Para qué? Pues para que trabajáramos como esclavos en sus minas de oro. Esa era su teoría. Es curioso cómo estas ideas prendieron tan fuerte. Más allá de la promoción mediática como el documental de la NBC sobre von Däniken que presentaba Rod Serling, ¿había algo en el ambiente que las hiciera atractivas? ¿Qué pasaba en esa época? Es una buena pregunta, sí. A ver, coincide con una época, los años 60 y 70, de un interés enorme por lo espacial. La carrera espacial estaba en su apogeo, ¿recuerdas? Pero también había cierta desconfianza hacia las explicaciones científicas y gubernamentales establecidas, y una fascinación por los misterios sin resolver. Estas teorías ofrecían una narrativa alternativa, emocionante sobre nuestros orígenes, un poco fuera de lo común. Entiendo. Pero claro, ¿qué dice la arqueología y la ciencia convencional de todo esto? Porque supongo que tendrán algo que decir. Pues básicamente que no hay pruebas sólidas, ninguna que respalde estas afirmaciones. La comunidad científica critica duramente a autores como von Däniken por sacar citas de contexto, malinterpretar datos arqueológicos y por presentar como misterios cosas que en realidad tienen explicaciones perfectamente terrenales y demostrables. Los arqueólogos han demostrado, por ejemplo, que las grandes construcciones antiguas, como las pirámides egipcias, tienen una evolución clarísima. Vienen de estructuras más simples anteriores. Se ve el desarrollo de la tecnología y la organización humana. No apareció de la nada. ¿Y qué hay de mover esas piedras gigantescas? Es que eso siempre se usa como el gran argumento del misterio. ¿No podían moverlas? Sí. Es el argumento recurrente, pero también está bastante rebatido. Se han hecho experimentos prácticos que demuestran cómo se pudieron mover bloques enormes, como los Moai de la isla de Pascua, por ejemplo. El ingeniero checo Pavel Pavel hizo algo muy interesante.
Demostró que una réplica de Moai podía caminar verticalmente usando solo cuerdas y un equipo pequeño de personas, balanceándola de lado a lado. Anda, como cuando mueves un frigorífico o un armario pesado en casa, ¿no? El método del frigorífico, que dicen. Exacto, algo parecido. Demuestra que no hacen falta grúas alienígenas ni tecnología imposible. Ingenio humano. Y hay otra crítica importante, y es que estas teorías a menudo menosprecian o directamente niegan los logros de las culturas no europeas. Sugerir que los egipcios, los mayas o los constructores de Stonehenge necesitaron ayuda extraterrestre implica, a veces de forma un poco velada, que no eran capaces de hacerlo por sí mismos, y esto puede tener connotaciones etnocéntricas o incluso racistas. Hay que tener cuidado con eso. Eso es un punto delicado, sí. Y también ha habido bastante controversia con restos humanos, ¿no? Las famosas momias alienígenas que salen de vez en cuando. Análisis forenses rigurosos, como los del arqueólogo Flavio Estrada, concluyeron que eran fraudes, montajes. Estaban hechas con restos humanos momificados antiguos, a veces de niños, mezclados con huesos de animales, pegamento, papel. Una manipulación terrible. Vaya tela. Es un uso indebido y muy sensacionalista de restos ancestrales. Y lo mismo pasa con los cráneos alargados de Paracas. Son resultado de una práctica cultural, la deformación craneal intencionada, que está documentada en muchas culturas del mundo. No es evidencia de genética alienígena ni nada parecido. Vale. Tenemos la teoría base y sus críticas bien claras. Pero lo que resulta aún más llamativo, quizá, es cómo estas ideas y otras anteriores han servido de semilla para auténticos movimientos religiosos, nuevas religiones básicamente. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cómo se da ese salto de una teoría pseudocientífica a una religión? Bueno, no es un salto directo, ¿eh? Hay precursores importantes. Ya a principios del siglo XX, Charles Fort, este hombre, recopilaba fenómenos inexplicados, que la ciencia, según él, ignoraba. Y lanzó la idea provocadora de que somos propiedad de fuerzas externas. Sus ideas influyeron hasta en la ficción de H.P. Lovecraft, fíjate. Anda, no sabía esa conexión con Lovecraft. Pues sí. Y antes aún, en el siglo XVIII, Emanuel Swedenborg ya hablaba de viajes astrales a otros planetas. Visionario, ¿eh? Y luego está la teosofía de Elena Blavatsky, en el XIX. Ella introdujo conceptos clave como los maestros ascendidos y la canalización de mensajes espirituales, que a veces se decía que eran de origen cósmico. Todo esto fue creando un caldo de cultivo, un imaginario. Claro, como piezas que luego encajan. Exacto. Luego el shock de la Segunda Guerra Mundial, la era atómica, la Guerra Fría. Todo eso generó una ansiedad global enorme. Una sensación de que la humanidad estaba en una encrucijada peligrosa. Y en ese contexto, ¡boom! El avistamiento de Kenneth Arnold en 1947 populariza los platillos volantes. Y figuras como Don El Quijo empiezan a promover la hipótesis extraterrestre, la ETH. Sugerían que las bombas atómicas habían atraído la atención alienígena, que por eso había más avistamientos. Y de ahí, imagino, surgen los famosos contactados, esa gente que afirmaba hablar directamente con los visitantes del espacio. Justo. Figuras como George Adamski, que describió con todo detalle su encuentro con Orthon, un venusiano rubio alto de aspecto nórdico. Muy de la época. Sí, el estereotipo nórdico espacial. Eso es. O George Van Tassel, que organizaba reuniones masivas en Giant Rock, en California, decía canalizar a entidades como Ashtar. Curiosamente, algunos ven conexiones entre el nombre Ashtar y el demonio Astaroth, de la demonología clásica, aunque sus seguidores lo veían como un comandante espacial benévolo, claro. Qué curioso. Hubo muchos otros, como Orfeo Angelucci, con mensajes más apocalípticos sobre la guerra nuclear que se avecinaba. Estudios posteriores han sugerido diferencias entre estos contactados de los 50, que a veces parecían mostrar ciertos rasgos psicopatológicos, y los abducidos de décadas posteriores, cuyas experiencias parecían ocurrir más bien en estados alterados de consciencia, como sueños lúcidos o parálisis del sueño. Es un matiz interesante. Vale, pasemos entonces a grupos más organizados, a religiones propiamente dichas. El raelismo es uno de los más conocidos hoy en día, fundado por Claude Forillon, que ahora se hace llamar Rael. ¿Cuál es su doctrina central? ¿Qué creen? Pues Rael afirma que en 1973 tuvo un encuentro con un extraterrestre.
Este ser le reveló que la vida en la Tierra fue creada por ingeniería genética, ¿Por quién? por una civilización llamada los Elohim. Fíjate que reinterpreta la palabra bíblica Elohim, que normalmente se traduce como Dios o dioses. Para él son científicos extraterrestres. Ah, claro. Una reinterpretación total. Totalmente. Y figuras como Jesús, Buda, Mahoma serían profetas enviados por estos Elohim a lo largo de la historia. Su meta principal como movimiento es construir una embajada en la Tierra para recibir oficialmente a los Elohim, algo que preveían para el año 2035. Son famosos también por Clonaid, ¿no? Su defensa de la clonación humana y ciertas posturas sociales que han generado bastante polémica. Así es. Ven la clonación como un paso hacia la inmortalidad, nada menos. Tienen ideas sobre la superioridad original de lo femenino, sobre la fluidez de género. Cosas bastante modernas en algunos aspectos. Su estructura es muy jerárquica, eso sí, con Rael como guía de guías, y niveles de obispo, sacerdote, etc. Han sido controvertidos por usar inicialmente un símbolo que combinaba la esvástica con la estrella de David. Luego lo modificaron, claro, por las críticas. Hombre, normal. Y también por acusaciones de plagio por parte de exmiembros, que dicen que copió ideas de otros autores como Jan Sandy. Y por acciones de protesta como el Go Topless Day. Dan que hablar, desde luego. Sí, sí. Un caso radicalmente diferente y con un final terrible fue Heaven's Gate. Eso sí que impactó. Muy diferente y muy trágico. Liderado por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles, conocidos como Doe y T. Surgió en los 70, en pleno contexto de contracultura y desilusión post-Vietnam en Estados Unidos. Creían que debían abandonar sus vehículos, así llamaban a sus cuerpos, para ascender al siguiente nivel evolutivo por encima del humano. Lo llamaban TELAG. Pensaban que la Tierra iba a ser reciclada, como una especie de limpieza cósmica. Y lo vincularon todo al cometa Hale-Bopp, que fue muy visible en esa época. Exacto. Se convencieron de que una nave espacial viajaba oculta tras el cometa para recogerlos, que esa era su oportunidad para ascender. Esto llevó al suicidio colectivo de 39 miembros en marzo de 1997, en California. Una cosa tremenda. Es que es difícil de entender. Financiarse con un negocio de diseño web. El sitio web Higher Source. Sus vídeos de despedida son escalofriantes, por la calma, la convicción que muestran. Es un ejemplo extremo de esa búsqueda de trascendencia fuera de los marcos tradicionales. Una huida del mundo, literalmente. Sí, pone los pelos de punta. Otro grupo con un enfoque distinto que mencionabas es la Etherian Society. Sí, fundada por George King en Londres, en los años 50. King afirmó recibir mensajes telepáticos de maestros cósmicos. El principal era Etherius, un ser de Venus. De hecho, consideraba a Jesús un ser venusiano muy avanzado espiritualmente. Otra vuelta de tuerca. Madre mía. ¿Creen en maestros cósmicos de otros planetas del sistema solar? Marte, Venus, Júpiter, Saturno, que están muy avanzados espiritual y tecnológicamente y que ayudan a la Tierra en secreto. Tienen prácticas bastante curiosas como la Operation Prayer Power, ¿no? ¿Qué es eso? Pues sí, es curioso. Consiste en almacenar energía de oración colectiva en unos aparatos que llaman baterías espirituales, para luego liberarla en momentos de crisis mundial. ¿Baterías de oración? Tal cual. Y también la Operation Starlight, donde Ting supuestamente viajó a montañas sagradas de todo el mundo para cargarlas con energía espiritual cósmica, canalizada a través de él. Su texto clave son las 12 bendiciones, que King dijo haber canalizado directamente desde Jesús. Su cosmología incluye la destrucción de un antiguo planeta llamado Maldek, que ahora sería el cinturón de asteroides, y civilizaciones perdidas como Lemuria y Atlántida que se destruyeron por mal uso de la tecnología. La reencarnación y el karma son centrales en sus creencias. Vaya mezcla de elementos. Y mencionas también la Unarius Academy of Science. ¿Qué los caracteriza a ellos? ¿Son parecidos? El estilo es diferente. Fundada por Ernest y Ruth Norman a mediados de los 50. Ellos se presentaban como reencarnaciones de seres avanzados, de hermanos del espacio. Tienen su sede en El Cajón, California, un edificio bastante llamativo, por cierto. Enseñan sobre reencarnación y karma, pero su método principal es la terapia regresiva y los psicodramas. Filman a sus miembros recreando supuestas vidas pasadas en otros planetas con vestuarios y decorados peculiares. ¿En serio? ¿Como obras de teatro?
Algo así, sí. Creen en una confederación interplanetaria de 33 mundos avanzados que nos observan y ayudan. Tuvieron una profecía fallida bastante sonada sobre el aterrizaje de 33 naves espaciales en el año 2001. Cuando no ocurrió, lo justificaron diciendo que la humanidad aún no estaba lista y que el aterrizaje se había pospuesto. La típica salida cuando falla una profecía. Un clásico, sí. Promueven lo que llaman una ciencia interdimensional. Y han producido películas propias como Unarius, The Arrival, que según comentarios que he leído en foros online es, bueno, digamos que tiene una estética muy particular, quizás tirando a cutre. Me lo imagino. Viendo todo esto, desde von Däniken hasta Unarius, es increíble la variedad. Pero, ¿por qué estas ideas, tan alejadas de la ciencia establecida, siguen atrayendo a la gente? ¿Qué vacío llenan? ¿Qué buscan las personas en esto? Yo creo que conectan con necesidades humanas muy, muy básicas. La búsqueda de sentido, de trascendencia, de respuestas a las grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Sobre todo en un mundo que para muchos se ha vuelto muy secularizado, o donde las religiones tradicionales han perdido, digamos, fuelle o credibilidad para ciertas personas. Estas narrativas ofrecen sistemas completos, coherentes, dentro de su lógica, y a menudo son esperanzadoras, o al menos dan una sensación de significado, de que hay algo más. Claro, te dan un marco, una explicación global. Exacto. Además, se encajan muy bien en lo que algunos sociólogos llaman conspiritualidad. Esa mezcla curiosa de espiritualidad alternativa, tipo New Age, con teorías de la conspiración. La idea de que hay un conocimiento oculto, secreto, que las autoridades, sean científicas, gubernamentales, las que sean, nos mienten, y que solo unos pocos elegidos tienen acceso a la verdad, ya sea a través de textos antiguos reinterpretados o de contactos directos con seres superiores. Ya, ese sentimiento de yo sé algo que los demás no saben. Es potente. Muy potente. Y el papel de los medios de comunicación es innegable, como decías antes con Ancient Aliens. Fundamental, sí. Ese programa ha popularizado enormemente estas ideas. Lo ha llevado al mainstream. Totalmente. Y lo hace presentándolas con el formato y la autoridad aparente de un documental histórico, con sus expertos, entre comillas, sus reconstrucciones, aunque el contenido sea pura pseudociencia. Es el fenómeno del edutainment, ¿no? Entretenimiento que se disfraza de educación. Y puede ser muy eficaz para moldear creencias populares, a veces a costa del rigor y del pensamiento crítico. Sí, porque parece serio, parece documentado. Claro. Y algunos estudios sugieren que la creencia en visitas extraterrestres o en civilizaciones perdidas como la Atlántida ha aumentado en las últimas décadas. Algo habrá influido. Volviendo a la crítica sobre cómo estas teorías ven a las culturas antiguas, mencionabas el etnocentrismo. ¿Es solo una cuestión de rigor histórico o va más allá? ¿Tiene otras implicaciones? Yo creo que van más allá. Se habla del concepto de othering, de convertir esas culturas en el otro, exótico, diferente y sobre todo pasivo, como si fueran simples receptores de conocimiento que les llegó de fuera, ya fueran alienígenas, atlantes o quien sea. Se les niega su propia capacidad de innovación, su agencia histórica, su protagonismo. Se les quita mérito, básicamente. Exacto. Se las puede romantizar como espiritualmente superiores, más conectadas con la naturaleza, lo que quieras, pero en el fondo se les infantiliza. Se perpetúan, a veces sin querer, viejos esquemas mentales coloniales, pero con un barniz de ciencia ficción. Es sutil, pero está ahí. Entiendo. Y desde la sociología, ¿se sabe si estas creencias en antiguos astronautas se relacionan con otras creencias alternativas o pseudocientíficas? ¿Hay un perfil de creyente? Sí, los estudios suelen encontrar correlaciones. La creencia en antiguos astronautas a menudo va de la mano con otras creencias pseudocientíficas, como la creencia en ovnis modernos, en la astrología, en poderes psíquicos. Curiosamente, suele ser independiente de las creencias creacionistas religiosas más tradicionales, las que niegan la evolución. Son como dos mundos separados. Qué curioso eso. Y algo muy interesante que muestran estudios ya clásicos, como los de Federo Bainbridge, es que la exposición a la educación científica universitaria, cursos de biología, geología, arqueología, a menudo tiene poco impacto en cambiar creencias pseudocientíficas o creacionistas que ya estaban muy arraigadas. ¿Ah, sí? ¿Ni siquiera la universidad? Parece que no mucho.
sugiere que estas creencias no son solo cuestión de falta de información, sino que están ligadas a visiones del mundo más profundas, a valores, a identidades. Son más difíciles de cambiar. Ya. Hay una última conexión que a veces se menciona y que me resulta intrigante, la de los ovnis y el ocultismo. ¿Hay algo de base ahí o es pura especulación fantasiosa? Es un terreno resbaladizo y fascinante, sí. Algunos investigadores y figuras del propio mundo del ocultismo, como Alan Greenfield, han sugerido vínculos. Se menciona a menudo el caso de Jack Parsons, cofundador del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, un científico de cohetes brillante, y al mismo tiempo seguidor de Aleister Crowley y practicante de rituales de magia sexual, una combinación explosiva. Menudo personaje. Totalmente. Hay quien especula si sus rituales, el famoso Babylon Working que hizo con L. Ron Hubbard, el fundador de la cienciología, si pudieron abrir puertas dimensionales o atraer cierto tipo de fenómenos extraños, incluidos ovnis. Pura especulación, imagino. Sí, claro, pero alimenta ese imaginario. Incluso circula la teoría de la Collins Elite, un supuesto grupo secreto dentro de la inteligencia de Estados Unidos que habría investigado los ovnis durante décadas y que supuestamente concluyó que no eran naves extraterrestres, sino entidades demoníacas interdimensionales que se manifestaban físicamente. Vaya giro. Demonios interdimensionales. Eso contrasta muchísimo con la visión más bien benévola o al menos tecnológica de los extraterrestres en la mayoría de los grupos que hemos visto, ¿no? Totalmente. La interpretación demoníaca es más propia de ciertos círculos cristianos muy críticos con todo el fenómeno ovni, que lo ven como un engaño del diablo para desviar a la gente de la fe verdadera. Pero bueno, muestra la enorme diversidad de interpretaciones que genera lo desconocido, lo inexplicable, desde científicos extraterrestres hasta ángeles caídos. Madre mía, qué abanico. Entonces, recapitulando un poco este viaje que hemos hecho, hemos ido desde las reinterpretaciones de pirámides y textos antiguos hasta sistemas de creencias súper elaborados en religiones ovni, pasando por las críticas científicas, las sociales, las conexiones con la cultura popular. Es una mezcla complejísima de ciencia ficción, búsqueda espiritual profunda, pseudociencia, ansiedades muy contemporáneas, tiene de todo. Exacto. Y como reflexión final, quizás podríamos preguntarnos esto: ¿la manera en que una cultura o una época concreta reinterpreta su pasado o intenta dar sentido a lo inexplicable, no dice en realidad mucho más sobre sus propias necesidades, sus miedos, sus esperanzas en el presente, que sobre el pasado mismo o sobre lo inexplicable en sí? Tal vez todas estas narrativas sobre dioses astronautas, contactos cósmicos, maestros ascendidos, por muy extravagantes que nos parezcan, son en realidad un espejo. ¿Un espejo? Sí, un espejo que refleja nuestra relación actual con la tecnología, con la historia, con la autoridad científica y, sobre todo, con el gran misterio de nuestro lugar en el cosmos. Es algo que creo da bastante que pensar.